Sección 22 de El Conde de Montecristo, volumen 1. Los contrabandistas. Aún no había pasado un día entero a bordo de la embarcación y ya había Dantes comprendido entre qué clase de gente se hallaba. Sin haberse educado al lado del abate Faria, el digno patrón de la joven Amelia, este era el nombre de la tartana, sabía con corta diferencia todas las lenguas que se hablaban alrededor de ese gran lago llamado Mediterráneo, desde el árabe hasta el provenzal. Esta circunstancia le proporcionaba, ahorrándole el tener que valerse de intérpretes, gente siempre enfadosa y a veces indiscreta, grandes facilidades de comunicación, ya con las naves que encontraba en alta mar, ya con las barcas con que se alzaba a lo largo de las costas, ya, en fin, con estas gentes sin nombre, sin patria, sin ocupaciones aparentes, que a cada paso se ven sobre los muelles de todos los puertos de mar y que viven de recursos ocultos y misteriosos que es forzoso creer les vienen directamente de la providencia, supuesto que no tienen medios algunos visibles de existencia. El lector habrá fácilmente adivinado que Dantes se encontraba a bordo de un buque de contrabandista. Por este motivo, lo había en un principio recibido el patrón con cierta especie de desconfianza, porque como el tal patrón era harto conocido de todos los aduaneros de la costa y a cada paso, así dichos empleados como él, andaban inventando mil estratagemas, aquellos para cogerlo en infraganti delito de defraudación y éste para eludir su vigilancia, se había creído a primera vista que Edmundo debía ser un emisario de sus perseguidores, enviado por ellos bajo el pretexto de un naufragio y con las apariencias de marinero, a fin de ponerse al corriente de los pormenores del oficio y de las intenciones que por el momento abrigaba la gente de la tartana. Pero el modo brillante con que Dantes había salido de la prueba a que se comprometiera, cambiando de rumbo y pasando a 20 brazas nada más de la isla de Rión, había convencido completamente al capitán. Después, cuando había visto aparecer aquella nube de humo flotando como un penacho sobre el baluarte sur del castillo de If y oído el lejano ruido de la explosión, le había acudido por un instante la idea de que semejante disparo había sido hecho por causa del hombre a quien acababa de dar acogida en su buque. Sin embargo, preciso es decirlo, esta idea no le había inquietado ya tanto como la anterior. Consideraba preferible conceder asilo a un fugitivo a dispensarlo a un aduanero. Mas también esta segunda suposición no había tardado en desaparecer, como la primera, a la vista de la perfecta tranquilidad de su recluta. Gozó, pues, Edmundo la doble ventaja de saber lo que era su patrón, sin que su patrón pudiese saber lo que era él. Por más que lo estrechasen a preguntas, el viejo marino y sus camaradas se mantuvo prudente sin hacer la menor confesión que pudiera comprometerlo, dando, sin embargo, multitud de noticias acerca de Nápoles y de Malta, puntos que le eran tan conocidos como la misma Marsella, y afirmándose siempre en su primera narración con una seguridad que hacía honor a su memoria. Fue pues el genovés, a pesar de su sutileza, quien se dejó engañar por Edmundo, en favor del cual hablaban a un tiempo su dulzura, su experiencia náutica y sobre todo el más consumado disimulo. Quizás sería el genovés como esas gentes de talento que jamás saben lo que deben ni creen sino lo que tienen un interés directo en creer. Lo cierto es que en esta recíproca situación se hallaban uno y otro cuando se verificó su arribo a Liorna. Edmundo debía hacer allí por primera vez una prueba que le interesaba infinito llevar a cabo. Consistía ésta en saber si se conocería a sí mismo después de 14 años que no había vuelto a verse. Había conservado una idea bastante exacta de cómo era cuando joven, y quería ver la variación que los años habían operado en él. Fuese, pues, en derechura, así que hubieron desembarcado, a casa de un barbero, antiguo conocido suyo, que vivía en la calle de San Fernando, y sin decirle una palabra que pudiera recordar siquiera su nombre o apellido, le manifestó deseos de que le afeitara y cortara el pelo. Miró el barbero con singular extrañeza a aquel hombre, cuya larga cabellera y espesa barba negra llamaba desde luego la atención de cuantos le veían, porque debe tenerse presente que en la época a que nos vamos refiriendo
No era aún de moda el llevar la barba y el cabello tan crecidos como en la actualidad. No obstante su extrañeza, el barbero liornés se puso a trabajar sin hacer al recién llegado ninguna pregunta. Así que la operación se hubo terminado, así que Dantés sintió su barba completamente limpia, así que sus cabellos quedaron reducidos a un tamaño ordinario, pidió un espejo y se contempló en él con la más precisa atención. Tenía entonces, como ya hemos dicho, unos 33 años, y los 14 que había permanecido en prisión habían operado un cambio total en su figura. Dantés había entrado en el castillo de If con la cara afable del joven afortunado a quien los primeros pasos dados en la vida han sido fáciles, y que cuenta con el porvenir como una consecuencia natural de lo pasado. Todo esto se había notablemente cambiado. Su rostro ovalado se había alargado. Su boca, en que tenía su asiento la sonrisa de un corazón exento de penas, había adquirido en sus extremos esas líneas firmes y pronunciadas que indican la resolución. Sus cejas se habían arqueado bajo una única y pensativa arruga. Sus ojos se habían impregnado de una tristeza profunda, del fondo de la cual se desprendían de cuando en cuando los rayos sombríos de la misantropía y del odio. Su tez, alejada tanto tiempo de la luz del día y de los rayos vivificantes del sol, había tomado ese color mate que forma, cuando la fisonomía se halla adornada por una cabellera negra, la belleza aristocrática de los hombres del norte. El caudal de conocimientos que había adquirido en el encierro del castillo había además esparcido sobre toda su fisonomía una aureola de inteligente seguridad. Por separado, aunque de estatura mediana, había adquirido ese vigor propio de un cuerpo acostumbrado a concentrar diariamente sus fuerzas en sí mismo. A la elegancia de sus formas nerviosas y delgadas había sucedido la solidez de las formas redondeadas y musculares. En cuanto a su voz, los ruegos, los sollozos y las imprecaciones habíanla trocado, tan pronto en un timbre de una dulzura extraña, como en una acentuación áspera y casi ronca. Finalmente sus ojos, habituados a las tinieblas de tantos años de calabozo, habían adquirido esa singular facultad de distinguir los objetos en medio de la oscuridad de la noche, como acontece a los de la hiena y los del lobo. Edmundo se sonrió al verse. Era imposible que su mejor amigo, si por ventura le quedaba alguno en el mundo, pudiese reconocerle. Él mismo se desconocía a sí propio. El patrón de la joven Amelia, que tenía grande interés en conservar entre su tripulación un hombre del mérito de Edmundo, le había propuesto algunos adelantos sobre su parte de beneficios futuros, y él los había aceptado. Su primer cuidado, al salir de la casa del barbero que había operado en su persona aquella primera metamorfosis, fue el de entrar en una tienda y comprar un vestido completo de marinero. Este traje, como es sabido, es muy sencillo. Compónese de un pantalón blanco, una camisa rayada y un gorro colorado. Adornado con la nueva ropa y llevando debajo del brazo el pantalón y la camisa que le había prestado Jacopo, con el objeto de devolvérselo, volvió a presentarse Edmundo ante el patrón de la joven Amelia, a quien tuvo precisión de referir cuanto había hecho en tierra, porque el capitán costábale trabajo reconocer en aquel elegante y apuesto marinero al hombre de barba larga y espesa, de cabellos enmarañados con las algas del mar y con el cuerpo chorreando agua, que había acogido desnudo y moribundo a bordo de su embarcación. Seducido por su buena traza, renovó pues a Dantés las proposiciones que anteriormente le había hecho, dirigidas a que continuase empleado en la tartana. Pero Dantés, que tenía otros proyectos, no quiso aceptarlas sino por el tiempo de 3 meses. Por lo demás, no había una tripulación más activa que la de la joven Amelia, sometida como estaba a las órdenes de un patrón acostumbrado a no perder el tiempo. Además, habían pasado 8 días de su llegada a Liorna, y ya los salientes flancos del buque estaban llenos de muselinas pintadas, de algodones prohibidos, de pólvora inglesa y de tabaco, sobre cuyos tercios no se veía el sello de la hacienda. Tratábase de hacer salir todos estos objetos de Liorna, Puerto Franco, por consiguiente exento de registro, y de desembarcarlos en las costas de Córcega, desde donde ciertos especuladores se encargarían de trasladar el cargamento a Francia. Partieron en efecto.
Edmundo cruzó de nuevo aquel mar azulado, primer horizonte de su juventud, que tantas veces se le había representado en sueños durante su largo cautiverio. Dejaba a su derecha la Gorgón, a su izquierda la Pianosa, y se adelantaba hacia la patria de Paoli y de Napoleón. Al día siguiente, al subir sobre cubierta, lo que hacía siempre muy de mañana, halló el patrón a Dantés apoyado en la baranda de la tartana y mirando con una expresión particular una enorme masa de rocas de granito que el naciente sol iluminaba en aquel momento con bellos y sonrosados matices. Era la isla de Montecristo. La joven Amelia la dejó a 3/4 de legua, poco más o menos, por la parte de estribor, y continuó su camino hacia la Córcega. Dantés consideraba, al costear aquella isla cuyo nombre retumbaba tanto en su oído, que con solo echarse al agua y nadar por espacio de media hora, podía poner el pie sobre aquella tierra prometida. Pero ¿qué haría en ella, careciendo de instrumentos para descubrir su tesoro y de las armas necesarias para defenderle? Además, ¿qué dirían los marineros? ¿Qué pensaría el patrón? Era preciso tener paciencia y esperar una ocasión más a propósito. Afortunadamente, Dantés sabía esperar. 14 años día por día había estado aguardando su liberación. De consiguiente, ahora que se hallaba libre y en disposición de acometer cualquier empresa que tuviera por conveniente, bien podía esperar 6 meses o un año la riqueza, objeto constante de sus meditaciones. ¿No hubiera, mientras había durado su encierro, aceptado la libertad sin la riqueza si alguien se la hubiera propuesto? Y por otra parte, semejante riqueza, ¿no era tal vez una pura quimera? ¿Nacida en el enfermizo cerebro del pobre abate Faria, no había muerto con él? Verdad es que aquella carta del cardenal Espada se hallaba concebida en términos muy precisos, y también lo era que Edmundo repasaba a cada instante en su memoria, del principio a fin, la dicha carta, de la cual no había echado en olvido ni una sola palabra. Llegó la noche. Dantés vio bañarse la isla con los varios y hermosos matices que el crepúsculo de la tarde esparce sobre todos los objetos. La vio también perderse poco a poco para todo el mundo en el seno de la oscuridad. Mas, en cuanto a él, con su mirada habituada a las tinieblas de la prisión, continuó sin duda divisándola algún tiempo después de anochecido, porque se quedó el último sobre cubierta. Al amanecer del siguiente día, se encontraba la tartana a la altura de Aleria. Todo este día anduvieron corriendo bordadas, hasta que, llegada la noche, se encendieron hogueras en la costa. Estos fuegos indicaron, sin duda, que podía operarse el desembarco, porque apenas se hubieran echado de ver, fue colocado un farol, en vez de bandera, en lo alto del palo, y se aproximó el buque a tiro de fusil de la orilla. Había advertido Dantés que cuando trató de aproximarse a tierra el patrón de la joven Amelia, había montado y puesto en disposición de hacer su oficio 2 pequeñas culebrinas que, sin causar gran ruido, podían enviar cada una bonita bala de 4 libras a 1000 pasos de distancia. Pero lo que es en aquella noche fue completamente inútil semejante precaución, porque todo salió a pedir de boca, como quien dice. 4 chalupas se aproximaron al oír el ruido de la tartana, la cual, sin duda, para hacerles los debidos honores, echó su propia chalupa al mar. Y con tanta habilidad y destreza se acercaron a conducir las 5 barquillas, que a las 2 de la mañana habían ya pasado a tierra todo el cargamento de la joven Amelia. Tan puntual y exacto era el capitán de la tartana, que aquella misma noche se hizo el reparto de las ganancias entre los individuos de la tripulación, tocándole a cada uno, en dinero contante, 100 libras toscanas, es decir, 25 francos poco más o menos. Pero como la expedición no estaba aún concluida, se enderezó la proa en dirección a Cerdeña. Tratábase de volver a cargar la recién descargada nave contrabandista. La segunda operación se hizo con tanta suerte como la primera. La joven Amelia navegaba, como suele decirse, viento en popa, y era prudente aprovecharlo antes de que viniese encima de improviso un cambio que diera al traste con todo lo adelantado hasta allí. El nuevo cargamento iba destinado para el ducado de Luca. Componíase casi enteramente de cigarrillos de La Habana y de vino de Jerez y de Málaga. Pero apenas terminada la operación del alijo, se vino encima el resguardo, aquel eterno enemigo del patrón de la joven Amelia, y fue preciso sostener un choque,
de resultas del cual un aduanero quedó en la estacada y 2 marineros heridos de alguna consideración. Dantes fue uno de estos. Una bala le había atravesado el hombro izquierdo. Dantes se conceptuaba casi feliz de resultas de aquella escaramuza y casi contento con la herida en ella recibida. Semejante acontecimiento le había servido para conocer con qué ojo miraba el peligro y con qué corazón soportaba los sufrimientos. Había mirado el peligro sonriéndose, y al recibir el tiro había dicho como el filósofo griego: «Dolor, tú no eres un mal». Por otra parte, había examinado al aduanero herido de muerte, tendido a sus pies, inanimado, y ya fuese por el calor natural de la pelea, ya por la frialdad de los sentimientos humanos, aquella vista no había producido en su interior sino una impresión muy tenue y fugaz. Dantes se encontraba colocado en la senda que quería recorrer y marchaba con paso firme hacia el objeto que anhelaba alcanzar. Su corazón estaba a punto de petrificarse en el pecho. Jacopo, que al verle caer le había creído muerto, se había precipitado sobre él, le había levantado y, una vez en pie, le había cuidado con todo el interés y solicitud de un buen compañero. Afortunadamente, Edmundo, como ya hemos dicho, no estaba más que herido. No hay en nuestro pobre y miserable mundo tantas virtudes como creía el doctor Pangloss, pero tampoco es tan malo como se lo imaginaba Dantes. Y si no, vamos a ver. ¿Por qué aquel hombre que nada, o a lo menos bien poca cosa, podía esperar de su compañero? Porque aquel hombre, decimos, experimentaba tan viva aflicción al creerle muerto. Felizmente, ya lo hemos dicho, Dantes solo estaba herido, y gracias a ciertas hierbas, cogidas en ciertas épocas y vendidas a los contrabandistas por mujeres sardas, la herida se cerró bien pronto. Edmundo quiso probar entonces a Jacopo. Le ofreció, en cambio de los cuidados que le había dispensado, la parte de beneficios que le correspondería a la expedición. Pero el honrado marinero rehusó la oferta, lleno de noble indignación. El resultado de esta especie de afecto simpático que Jacopo había concebido por Edmundo desde la primera vez que lo había visto, fue que Edmundo, en justa compensación, empezó a cobrarle cierto afecto distinguiéndole ya del vulgo de sus demás compañeros. Ninguna otra recompensa, aparte de esta, anhelaba el fiel Jacopo. Había adivinado instintivamente, en Edmundo, aquella suprema superioridad a su posición, que ningún otro individuo de a bordo, incluso el patrón, había acertado a descubrir, y de consiguiente se contentaba el marinero con las preferencias que usaba con él un hombre del mérito de su nuevo camarada. Además, durante los largos días de navegación, cuando la nave, deslizándose con seguridad sobre las azules y apacibles aguas del Mediterráneo, merced al viento favorable que soplaba, no tenía necesidad de otro auxilio que el del timonero, Edmundo, con una carta náutica en la mano, se hacía instructor voluntario de Jacopo, como el pobre abate Faria lo había hecho con él en los eternos y monótonos días pasados en el castillo de If. Mostrábale entonces la situación de las costas, le explicaba las variaciones de la brújula, y le enseñaba a leer en ese gran libro siempre abierto sobre nuestras cabezas que se llama Cielo, y en el cual ha escrito el Eterno, sobre páginas de purísimo azul, desconocidas frases con letras de diamante. Y cuando Jacopo le preguntaba: ¿para qué aprender todas esas cosas un pobre marinero como yo?, Edmundo le respondía inmediatamente: ¿quién sabe lo que la suerte te tendrá reservado? Quizá llegarás a ser algún día capitán de un buque. Tu compatriota Bonaparte llegó a ser emperador. Se nos había olvidado decir que Jacopo era natural de Córcega. 2 meses y medio habían ya transcurrido en estas expediciones sucesivas. Edmundo se había hecho tan diestro en las navegaciones costaneras como otras veces hábil y experimentado capitán en los viajes de alta mar. Había trabado conocimiento con todos los contrabandistas de la costa. Había aprendido esos signos masónicos a favor de esos cuales todos esos semipiratas se reconocen entre sí. Más de 20 veces había pasado y repasado por delante de la isla de Montecristo, pero en ninguna de ellas había encontrado ocasión de desembarcar en ella. Cansado de esperar esta feliz oportunidad que nunca llegaba, estaba resuelto, luego que concluyese su empeño con el patrón de la joven Amelia, a fletar sin pérdida de tiempo por su propia cuenta, lo cual podía muy bien ejecutar, porque en sus diferentes viajes en la tartana había reunido un centenar de piastras,
una embarcación pequeña, y bajo un pretexto cualquiera, encaminarse a la isla de Montecristo, en donde buscaría con libertad el tesoro de los espadas. Verdad es que semejante libertad no sería muy completa, porque serían espiados todos sus pasos por los que le hubiesen conducido, pero no es dable en este mundo aventurar cualquier empresa sin dejar de arriesgar alguna cosa. Muy bien hubiera querido no arriesgar nada, porque la prisión lo había hecho prudente, pero por más que había puesto en tortura su fecunda imaginación, no había encontrado otro medio de llegar a la deseada isla que el de hacerse conducir a ella. Hallábase Dantes fluctuando en este mar de reflexiones y de dudas, cuando el patrón, que había puesto en él toda su confianza y que tenía grandes deseos de conservarlo a su lado, le cogió una noche por el brazo y se lo llevó a una taberna de la vía del Oglio, en la cual tenía costumbre de reunirse la florinata de los contrabandistas de Liorna. Allí era donde se trataban de ordinario los asuntos de la costa. Ya por 2 o 3 ocasiones había entrado Dantes en aquella bolsa marítima, y al ver a todos aquellos capitanes corsarios que ejercitaban su oficio en un litoral de más de 2000 leguas de extensión, se había preguntado de qué clase de poder no podía disponer un hombre que llegase a dar el impulso de su voluntad a todos aquellos hombres, colectiva o aisladamente. Esta vez era objeto de discusión general entre varios de ellos un negocio de considerable valor. Se trataba de un barco cargado de alfombras turcas, de géneros de Levante y de riquísimas cachemiras. Faltaba encontrar tan solo un terreno neutral donde pudiera hacerse el transbordo, y enseguida ir a realizar el alijo en las costas de Francia. Las utilidades eran enormes si la empresa salía bien. Debían ascender nada menos que a la suma de 50 o 60 piastras por plaza. El patrón de la joven Amelia propuso como lugar de desembarco la isla de Montecristo, la cual se hallaba completamente desierta, y que no teniendo por consiguiente soldados ni aduaneros, parecía haber sido colocada en medio del mar desde los tiempos del Olimpo pagano, por Mercurio, ese dios de los comerciantes y de los ladrones, clases que nosotros hemos hecho separadas, sino distinguidas, y que la antigüedad, a lo que parece, colocaba en una misma categoría. Al oír el nombre de Montecristo, Dantes se estremeció de júbilo. Púsose en pie para evitar su emoción y dio enseguida una vuelta por aquella taberna llena de humo, en donde todos los idiomas del mundo conocido venían a refundirse en una lengua franca. Cuando volvió al grupo donde se encontraba el patrón, estaba ya elegido Montecristo por lugar de desembarco, debiendo partir para la expedición a la siguiente noche. Consultado Edmundo, fue de opinión de que la isla ofrecía todas las posibles seguridades, y que las grandes empresas para producir buen resultado era preciso llevarlas a cabo con la mayor celeridad. Convínose, pues, en que se aparejaría para la noche del día inmediato, y que se procuraría, supuesto que el mar se hallaba tranquilo y el viento era favorable, encontrarse a la caída de la tarde del día posterior, a la noche de la salida, en las aguas de la isla neutral. Fin de la sección 22. Sección 23 de El Conde de Montecristo, volumen 1. La isla de Montecristo. En fin, Dantes, por una de esas felicidades inesperadas que sobrevienen algunas veces a aquellos a quienes el rigor de la suerte se ha cansado ya de perseguir, Dantes, decimos, iba a alcanzar su objeto, iba a tocar el término de sus constantes deseos por un medio sencillo y natural, y a poner el pie en la isla sin inspirar a persona alguna la menor sospecha. Una noche lo separaba solamente de aquella partida tan ambicionada por él, y esta noche fue para Dantes una de las más agitadas que había pasado en toda su vida, durante la cual todas las contingencias buenas o malas que podían sobrevenir de su viaje se fueron representando paulatinamente a su imaginación. Si cerraba los ojos, veía la carta del cardenal Espada escrita en caracteres relucientes sobre la superficie de las paredes. Si se dormía un instante, los sueños más insensatos acudían a anidarse y rebullir en su cerebro. Se le figuraba bajar a unas grutas encantadas en donde el pavimento era de esmeraldas, las paredes de rubíes, los peñascos de diamantes, y de cuyas bóvedas se desprendían una a una las finísimas perlas a la manera que filtra ordinariamente el agua en los subterráneos. Gozoso y arrebatado de placer, llenaba sus faltriqueras de joyas inestimables por su valor y hermosura.
Enseguida venía la luz del día a disipar las tinieblas de la noche y las joyas quedaban convertidas en simples guijarros. Procuraba entonces volver a penetrar en aquellas cuevas misteriosas que sólo había entrevisto y de las cuales acababa de salirse, pero el camino que conducía a ellas se torcía en espirales infinitas. La entrada se había hecho invisible e inútilmente buscaba en su fatigada memoria aquella palabra mágica y misteriosa que abría al pescador árabe las espléndidas cavernas de Alí Babá. Todo era inútil. El desaparecido tesoro había llegado a ser propiedad de los genios de la tierra a los cuales había tenido un instante la esperanza de podérselo arrancar. Vino al fin el día, casi tan febril como lo había sido la noche, pero trajo consigo la lógica en ayuda de la imaginación, y Dantes pudo concebir y determinar un plan hasta entonces vago y fluctuante en su cerebro. Llegó después la noche y con ella los preparativos de la partida. Estos preparativos eran un buen medio para que ocultase su agitación. Poco a poco había ido tomando sobre sus compañeros la autoridad de mandar como si fuese el jefe de la embarcación, y como sus órdenes eran casi siempre claras, precisas y fáciles de ejecutar, todos los camaradas le obedecían no solamente con prontitud, sino hasta con gusto. El patrón le dejaba obrar. También había reconocido la superioridad de Dantes sobre los otros marineros y aun sobre él mismo. Veía en aquel joven su sucesor natural, y sentía en el alma no tener una hija para encadenar a Edmundo a su servicio por medio del lazo conyugal. A las 7 de la noche todo estaba listo, y a las 7:10 doblaba la tartana el faro, precisamente en el momento en que éste se encendía. El mar se hallaba pacífico y soplaba un viento fresco de la parte del sureste. Se navegaba bajo un cielo azul, sereno y puro, en el que la mano del Omnipotente iba también encendiendo esos faros, llamados estrellas, y cada uno de los cuales es un mundo. Dantes declaró desde luego que todo el mundo podía tenderse y que él quedaba encargado del timón. Cada vez que el maltés, así llamaban a Dantes, hacía una declaración semejante, era esto suficiente para que cada cual se fuese a acostar con la mayor tranquilidad. Así sucedía de cuando en cuando. Lanzado Dantes al mundo desde el seno de la soledad, en que tanto tiempo había vivido, sentía a ratos una imperiosa necesidad de estar solo. Y qué soledad a la vez más inmensa y más poética que la de una embarcación que se desliza aislada sobre el mar durante la oscuridad de la noche, en el silencio de la inmensidad y bajo la mirada del Ser Supremo. Pero esta vez fue poblada la soledad con sus pensamientos, iluminada la noche por sus ilusiones y animado el silencio con sus promesas. Cuando el patrón se despertó, navegaba a toda vela la tartana. No había un pedazo de trapo en la arboladura que no estuviese hinchado por el viento. Avanzaban 2 leguas y media por hora. La isla de Montecristo se engrandecía insensiblemente en el horizonte. Edmundo entregó la dirección del buque a su jefe y fue a tenderse a su vez a la hamaca. Pero a pesar de la noche de desvelo que había pasado, no pudo cerrar los ojos un instante. 2 horas después volvió a subir sobre cubierta. El barco se preparaba para doblar la isla de Elba. Hallábanse a la altura de Maresián y sobre la isla de la Pianosa. Se veía lanzarse hacia la bóveda celeste la majestuosa y elevada cima de Montecristo. Dantes ordenó al timonero que pusiese el timón a babor, a fin de dejar la Pianosa a la derecha. Conforme había calculado, cerca de las 5 de la tarde se obtuvo la vista completa de la isla, distinguiéndose hasta sus menores particularidades, gracias a esa claridad atmosférica que es peculiar a la luz que derraman los rayos del sol cuando se aproxima a su ocaso. Edmundo devoraba con la vista aquella masa de rocas que iba pasando sucesivamente por todos los colores crepusculares, desde el rosa subido hasta el azul opaco. A cada instante se enrojecía su frente, sudaba, invadían su rostro súbitas llamaradas, y le latía el corazón con violencia. Jamás jugador alguno, de esos cuya fortuna entera pende de una carta, podía haber experimentado las angustias que sufría Edmundo en sus parasismos de esperanza. Llegó la noche. A las 10 ancló la tartana, siendo la joven Amelia la primera que acudió a la cita. Dantes, no obstante el imperio que estaba acostumbrado a ejercer sobre sí mismo, no pudo contenerse. Saltó el primero a tierra, y a haberse atrevido hubiera besado la tierra cual nuevo Bruto.
La noche era muy oscura, pero a eso de las 11 salió la luna de en medio del mar plateando su dilatada superficie, y sus rayos, a medida que se elevaba, comenzaron a derramarse en blancas cascadas de luz sobre las hacinadas rocas de aquella otra Pelión. La isla era conocida de la tripulación de la joven Amelia, pues que era uno de los puntos en que acostumbraba a hacer escala la nave contrabandista. En cuanto a Dantés, diferentes veces la había visto a lo lejos en sus viajes a Levante, pero jamás había desembarcado en ella. —¿A dónde vamos a pasar la noche? —preguntó el joven a Jacopo. —¿A dónde ha de ser? —contestó el marinero—, sino a bordo de la tartana. —¿No estaríamos mejor en las grutas? —¿En qué grutas? —En las de la isla. —No tengo conocimiento de tales grutas, ni jamás he oído hablar de ellas —dijo Jacopo. Un sudor frío inundó la frente de Dantés. —¿No hay grutas en Montecristo? —No. Dantés permaneció un instante aturdido, pero enseguida consideró que aquellas grutas podían muy bien haber sido obstruidas por un accidente cualquiera, o quizá, para mayor precaución, tapiadas por el mismo cardenal Espada. En semejante caso, lo que sobre todo importaba era encontrar la abertura perdida, cosa que era inútil ponerse a buscar durante la noche, y por consiguiente aplazó su investigación para la mañana del inmediato día. Además, como a una media legua mar afuera se había visto elevarse una señal a que la joven Amelia acababa de contestar por medio de otra parecida, signos que indicaban haber llegado la hora de echar mano al trabajo. Tranquilo el buque de la señal por la que hiciera la tartana, no tardó en aparecerse, blanco y silencioso como un fantasma, en el lugar convenido, y vino a echar el ancla a corta distancia de la orilla. Inmediatamente comenzó a verificarse el trasbordo. Meditaba Dantés, ocupado en su trabajo, en el ohurra de júbilo que una sola palabra suya podía provocar entre todos aquellos hombres, si dijera en alta voz el pensamiento que le rebullía en su cerebro y agitaba con violencia su corazón. Pero lejos de revelar el magnífico secreto, temía haber dicho ya demasiado acerca de él, y con sus constantes idas y venidas de un lado para otro, con sus preguntas, con sus observaciones minuciosas y su aire pensativo, y además cabizbajo, haber despertado sospechas que pudieran serle perjudiciales. Felizmente, a lo menos para esta circunstancia, los desgarradores recuerdos de sus pasados infortunios imprimían en su frente una tristeza indeleble, y los resplandores de alegría que al través de aquella nube podían distinguirse no eran en realidad más que rápidos y fugaces relámpagos. Así pues, nadie concibiera la menor sospecha, y cuando a la mañana siguiente, tomando una escopeta y proveyéndose de plomo y de pólvora, manifestó Dantés su intención de ir a tirar a algunas de aquellas numerosas cabras salvajes que se veían saltar de roca en roca, se atribuyó a esta excursión de Dantés a su afición a la caza, y al deseo de gozar un rato de soledad. El único que pretendió seguirlo fue Jacopo, y temeroso Edmundo de inspirar sospechas si manifestaba repugnancia de ser acompañado, tuvo buen cuidado de no decir una palabra, pero apenas hubo andado un cuarto de legua, habiéndole proporcionado la suerte matar una cabra, se la dio a Jacopo para que la llevase a sus compañeros a fin de que la guisaran, encargándole que así que la tuvieran lista le diese aviso disparando un fusil. Algunas frutas frescas y un par de botellas de vino de Montespulciano debían completar el almuerzo. Dantés continuó entonces su camino, volviendo de cuando en cuando la cabeza con motivo de cerciorarse de que no era seguido. Llegado a la cima de una roca, vio como a unos 1000 pies más abajo que él a sus compañeros, a quienes acababa de reunirse Jacopo, ocupados en los preparativos del desayuno, aumentado, gracias a la destreza de Edmundo, con una pieza como aquella. Largo rato estuvo contemplando Edmundo con esa sonrisa, a la vez dulce y triste, del hombre superior. «Dentro de 2 horas», dijo, «se volverán todos ellos con un caudal de 50 piastras, para ir, arriesgando la vida, en busca de otra suma semejante. Y cuando hayan reunido 600 libras, no vacilarán un instante en malgastar en un punto cualquiera el fruto de sus afanes y penalidades. La esperanza que hoy me anima hace que desprecie la fortuna de mis camaradas, que me parece la más mísera del mundo. Y quizá mañana un terrible desengaño me pondrá en la precisión de mirarla como el complemento de la felicidad». «¿Pero qué digo?», exclamó Edmundo. «Eso no es posible. El sabio, el infalible Faria, no se habrá engañado.
Además, tanto vale morir como continuar soportando esta vida miserable y esta condición humillante en que me encuentro. Así pues, Edmundo, que 3 meses antes no aspiraba más que a la libertad, no se contentaba ya con esta solamente, y anhelaba la riqueza. Porque Dios, que ha puesto límites al poder del hombre, le ha dotado al propio tiempo de deseos ilimitados y por consiguiente insaciables. Entretanto, por un camino perdido entre 2 paredes de rocas, siguiendo una senda marcada por el torrente, y que según todas las probabilidades jamás planta humana la había hollado, se había Dantes acercado al sitio en donde suponía que las grutas habían debido existir. Siguiendo constantemente la orilla del mar y examinando hasta los menores objetos que se ofrecían a su vista, llamaron su atención varios ladrillos. Ladrillos que, aunque de una especie particular, no obstante sólo la mano del hombre podía haberlos labrado. El tiempo, que tiende sobre toda cosa física su manto de musgo, como sobre las cosas morales su amante de olvido, parecía haber respetado aquellas señales trazadas con cierta regularidad, y con el objeto probablemente de indicar un camino. De trecho en trecho, sin embargo, aquellas señales desaparecían bajo las espesuras de mirtos cargados de flores que se extendían por doquiera. Necesitaba Edmundo apartar las ramas o arrancar el musgo para poder encontrar las señales indicadoras que lo condujesen a aquel otro laberinto. Sea como quiera, esas señales habían dado buenas esperanzas a Dantes. ¿Qué inconveniente había en creer que el cardenal las hubiese trazado para que pudiesen, en el caso de una catástrofe que él no había podido prever, fuese tan completa, servir de guía a su sobrino? Aquel lugar solitario era el más a propósito para un hombre que quisiese, como el cardenal, ocultar un tesoro. Pero, por otra parte, esas señales infieles no habían atraído otras miradas que aquellas para las cuales se hallaban trazadas, y la isla de dilatadas y excelentes sombras había guardado fielmente su magnífico secreto. Sin embargo, a 60 pasos poco más o menos del puerto, le pareció a Edmundo, oculto siempre a sus compañeros por las tortuosidades del terreno, que las piedras señaladas no proseguían más adelante, a pesar de que no terminaban en ninguna gruta. Una enorme piedra circular colocada sobre una base sólida era el solo objeto a que parecían conducir. Edmundo pensó que en vez de haber llegado al fin, no se hallaba quizá por el contrario sino al principio, y de consiguiente se volvió atrás. Entretanto sus compañeros, que andaban disponiendo el desayuno, iban a sacar agua de un arroyo que corría cerca de la orilla, transportaban el pan y las frutas secas a tierra, y asaban la cabra cogida por su camarada. En el momento en que quitaban a ésta de su improvisado caldero, divisaron a Edmundo, que ligero y atrevido como una gamuza, saltaba de roca en roca. Al instante dispararon el tiro para hacerle señal de que acudiese a la orilla. El cazador cambió el punto de dirección y echó a correr hacia ellos. Pero en el momento en que todos seguían con la vista la especie de vuelo que iba ejecutando, calificando su destreza de temeridad, como si hubiese querido justificar estos temores, faltó el pie a Edmundo. Se le vio vacilar en la cima de una roca, dar un grito y desaparecer de repente. Todos se precipitaron hacia el lugar de la catástrofe, porque todos le apreciaban y querían a pesar de su superioridad. El primero que llegó fue Jacopo, el cual encontró a Edmundo tendido, ensangrentado y casi sin conocimiento. Había debido caer de una altura de 12 a 15 pies. Se le administraron algunas gotas de ron, y este remedio, que tan eficaz había sido ya para él, produjo igual efecto que la vez primera. Edmundo abrió los ojos quejándose de un agudo dolor en la rodilla, de una gran pesadez de cabeza y de insoportables dolores en los riñones. En vano se le quiso transportar hasta la playa, porque apenas le hubieron tocado, aunque era Jacopo el que dirigía la operación para levantarle, declaró sollozando que no se sentía con fuerzas suficientes para resistir el camino. Fácil es comprender que en el estado en que se hallaba no se cuidaría de tomar parte en el almuerzo que estaba preparado, pero suplicó a sus compañeros, que no tenían los mismos motivos para ayunar, que se volviesen a su puesto. En cuanto a él, dijo que solo necesitaba descansar, y que a la vuelta del desayuno le hallaría muy aliviado. Los marineros no se hicieron de rogar, tenían hambre. Llegaba hasta ellos el olor de la cabra, y sabido es que entre estas gentes no se guardan ceremonias ni cumplidos de ninguna clase. De allí a una hora volvieron a donde habían dejado al herido.
Todo lo que Edmundo había podido hacer durante este tiempo había sido arrastrarse a duras penas por un espacio como de 12 pasos para apoyarse contra una roca cubierta de blando musgo. Pero lejos de calmarse los dolores de Dantes, parecían haber aumentado su violencia. El patrón, que se veía obligado a partir para ir a depositar su cargamento en las fronteras de Piamonte y de Francia, entre Niza y Frejus, hizo las mayores instancias a Dantes a fin de que procurase levantarse. El pobre herido procuró, a costa de crueles sufrimientos, complacer los deseos de su patrón, pero a cada esfuerzo que hacía volvía a dar consigo en tierra, quejándose amargamente y cubriéndose su rostro de una palidez mortal. «Tiene la pierna rota», dijo el patrón en voz baja. «Mas no importa. Es un buen compañero y no debemos abandonarle. Procuremos conducirlo a la tartana». Al oír esto, Dantes declaró que prefería morir en donde estaba a soportar los atroces dolores que le ocasionaría el movimiento por débil que fuese. «¿Y bien?», dijo el patrón. «Suceda lo que suceda, no se dirá que hemos dejado de socorrer a un excelente compañero como vos. Quiere decir que detendremos la partida hasta la noche». El patrón era un hombre tan rígido que los marineros no pudieron menos de admirarse al oír por primera vez en su boca una proposición semejante. Sin embargo, Dantes no quiso consentir que se hiciese en su favor una infracción tan grave de las reglas de la disciplina establecida a bordo. «No», dijo al patrón, «yo he sido un torpe, y justo es que pague las penas de mi torpeza. Dejadme unas galletas, un fusil, pólvora y balas para matar cabras, y aun para defenderme si fuese necesario, y un azadón para cavar la tierra a fin de construir una especie de choza en el caso de que tardéis en venir a recogerme». «Pero te vas a morir de hambre». «Lo prefiero 1000 veces», respondió Edmundo, «a sufrir los agudos dolores que el menor movimiento me hace experimentar». El patrón se volvió entonces hacia el lado de la tartana, que se balanceaba dulcemente, como indicando hallarse pronta para hacerse a la vela al primer impulso que se la diese. «¿Qué hemos de hacer, Maltés?», dijo. «Nosotros no podemos abandonarte así, y al mismo tiempo nos urge el partir». «Partid, partid», exclamó Edmundo. «Advierte que habremos de estar ausentes lo menos 8 días, y que para volver después de ellos a recogerte nos será preciso separarnos de nuestro camino». «Escuchad», dijo Dantes, «si de aquí 2 o 3 días encontráis algún barco pescador u otro que se dirija a estas aguas, recomendadme a él. En la inteligencia que estoy pronto a dar 25 piastras por mi regreso a Liorna, y solo en el caso de que no encontréis ninguno, será cuando os agradeceré volváis segunda vez a Montecristo para recogerme». El patrón meneó la cabeza en señal de duda. «Escuchad, patrón Baldi, un medio hay de conciliarlo todo. Partid y yo me quedaré con el herido para asistirle», dijo Jacopo. «¿Y qué?», contestó Edmundo. «¿Renunciarás a tu parte de utilidades por quedarte conmigo?» «Sí», repuso Jacopo, «y con mucho gusto». «Eres un excelente mozo, Jacopo», interrumpió Edmundo, «y no dudo que Dios te premiará tus buenos deseos. Te agradezco semejante oferta, te la agradezco como si la aceptase, pero no necesito compañía. Con un día o 2 de reposo tendré lo suficiente para reponerme. También espero encontrar entre esas rocas ciertas hierbas muy eficaces para las contusiones». Una extraña y misteriosa sonrisa entreabrió los labios de Dantes al decir esto. Estrechó enseguida con efusión la mano de Jacopo, y una lágrima de reconocimiento humedeció sus mejillas. Pero permaneció firme en la resolución de quedarse, y de quedarse solo. Los contrabandistas accedieron a sus deseos y se alejaron, no sin volver la cara muchas veces para dar a su camarada herido el adiós más cordial, a cuyas demostraciones de afecto contestaba Edmundo con la mano solamente, como si le fuera imposible mover el resto de su cuerpo. «Cosa extraña es», murmuró Edmundo riéndose, así que hubieron desaparecido, «que sea entre gentes semejantes en donde me encuentren pruebas de amistad y actos de verdadero cariño». Se arrastró entonces con precaución hacia un montecillo desde donde, sin ser visto, podía ver cómodamente la vecina playa, y al instante divisó la tartana que en aquel momento levaba el ancla, se balanceaba airosamente y emprendía su marcha. Al cabo de 1 hora había desaparecido en el horizonte. Entonces se puso en pie, más ágil y ligero que una cabra entre los mirtos y los lentiscos, sobre aquellas encrespadas rocas. Cogió el fusil con una mano y el azadón con la otra, y echó a correr hacia aquella piedra de forma circular que había visto antes. «¿Y ahora?»,
exclamó, acordándose de la historia de un pescador árabe que le había contado el abate Faria. Ahora, ábrete, sésamo. Fin de la sección 23. Sección 24 de El Conde de Montecristo, volumen 1. Hallazgo. Había ya andado el sol un tercio de su cotidiana carrera, y sus rayos ardientes y vivificantes se estrellaban sobre aquellas rocas que parecían no mostrarse insensibles a su calor. Millares de cigarras ocultas entre la maleza hacían oír su continua y monótona cantinela, y las hojas de los mirtos y olivos silvestres mecíanse a impulso de la suave brisa, produciendo, al chocar entre sí, un ruido casi metálico. A cada paso que daba Edmundo sobre aquel terreno pedruzco y abrasado, huían acá y allá lagartos que al pronto parecían preciosas esmeraldas. Se veían saltar a lo lejos las cabras salvajes que, abundando en tanto número en toda la isla, atraen algunas veces a ella a los aficionados a esta clase de cacerías. En una palabra, la isla estaba habitada, viva, animada, risueña, y sin embargo, Edmundo conceptuábase solo en ella, sin otra áncora de esperanza ni otro guía que la mano del Ser Supremo. Experimentaba cierta especie de emoción muy parecida al temor. Este sentimiento era tan fuerte en él que en el momento de ir a echar mano al trabajo se detuvo, depositó en tierra la haza, empuñó el fusil, subió de nuevo a la roca más elevada de la isla y desde allí dirigió una vasta mirada sobre todo cuanto le rodeaba. Pero, debemos decirlo, lo que llamó su atención en aquel instante no fue ni aquella poética Córcega de la que podía distinguir hasta las casas, ni aquella Cerdeña casi desconocida que la acompañaba, ni, en fin, aquella línea casi imperceptible que se extendía en el horizonte y que, a la inteligente mirada del marino, revelaba a Génova la soberbia y a Liorna la mercantil. Fue únicamente el bergantín que había partido al despuntar el día y la tartana que hacía poco se había dado a la vela. El primero se hallaba a punto de desaparecer en el estrecho de Bonifacio, y la segunda, siguiendo opuesto rumbo, costeaba la Córcega cuya isla se preparaba a doblar. Esta vista tranquilizó a Edmundo. Volvió entonces los ojos hacia los objetos que le rodeaban más inmediatamente y se vio colocado, a manera de estatua, sobre el pico más elevado de aquella isla cónica que le servía de inmenso pedestal. Debajo de él no se distinguía ningún ser humano en toda la superficie de la desierta Montecristo. A su alrededor tampoco se veía embarcación de ninguna clase. Nada más que el mar azulado que venía a batir la base de la isla, engalanándola y circunyéndola en su incesante choque con una franja de vistosa plata. Después de haber contemplado un momento el magnífico panorama que la naturaleza desarrollaba ante sus ojos, volvió a descender a pasos acelerados, aunque sin embargo lleno de prudencia y tomando las precauciones necesarias, porque temía en unos instantes tan preciosos para él que le sucediese lo que con tanta habilidad y fortuna había acertado a fingir. Dantes, como ya hemos dicho, había seguido anteriormente el camino donde se encontraban las señales marcadas sobre las piedras, y había visto que la prolongada línea que formaban dichas señales conducía a una especie de cueva oculta como un baño de ninfa antigua. Esta cueva era bastante ancha en su abertura y demasiado profunda en su centro para poder, con todo descanso, dar cabida a una embarcación pequeña. Siguiendo entonces el hilo de sus inducciones, ese hilo que en manos del abate Faria lo había visto Edmundo servir de guía al espíritu de una manera tan ingeniosa en el laberinto de las probabilidades, se le ocurrió la idea de que el cardenal Espada, deseando no ser visto, había abordado a aquella cueva, dejando en ella oculta la barquilla que lo condujera, y siguiendo después la línea indicada por las señales, habría enterrado su tesoro al extremo de la misma línea. Esta suposición era la que había vuelto a conducir a Dantes al lado de la piedra circular. Solo una cosa le inquietaba. ¿Cómo habría sido posible, sin emplear fuerzas considerables, levantar aquella piedra de un peso tan enorme sobre la especie de base en que descansaba? De repente le ocurrió una idea.
¿Quién me dice, exclamó, que en lugar de hacer subir la roca, no la hayan hecho bajar? Y encaramóse al instante mismo sobre la roca a fin de buscar el sitio de su primera base. En efecto, no tardó en descubrir una especie de declive practicado de intento, por el cual la piedra había rodado sobre su base y venido a detenerse en el sitio en donde otra piedra de tamaño mucho menor le había servido de cala. Las piedrecitas y los guijarros habían sido cuidadosamente colocados en los huecos para hacer desaparecer toda solución de continuidad, habiendo sido tapada aquella obra con tierra vegetal que se hallaba cubierta de hierba, lentisco y mirtos. Dantes levantó con precaución la tierra y reconoció, o creyó reconocer en aquel ingenioso artificio, e inmediatamente se puso a atacar con su herramienta aquella pared intermediaria cimentada por el tiempo. Después de un trabajo de 10 minutos, cedió la pared dejando aparecer tras ella un hueco en el que podía introducirse todo un brazo. Dantes desgajó entonces la mejor rama de olivo que pudo encontrar en aquellas inmediaciones y la introdujo en el hueco a fin de servirse de ella a falta de palanca. Pero la roca era tan pesada y estaba tan bien calzada por la piedra pequeña que ninguna fuerza humana, aun cuando hubiese sido la del mismo Hércules, podía moverla de su sitio. Dantes reflexionó en aquel apuro que lo que convenía desviar era la piedra pequeña. Pero ¿por qué medio? En tal compromiso lanzó una mirada investigadora a su alrededor, y sus ojos se clavaron en el cuerno lleno de pólvora que le había dejado su amigo Jacopo. Edmundo se sonrió. La invención infernal iba a producir sus naturales efectos. Con la ayuda de su herramienta, hizo, entre la piedra superior y la inferior que le servía de base, lo que se llama entre los mineros un conducto de mina. Lo llenó de pólvora, comprimiéndola todo lo mejor que pudo. Introdujo en él una de las puntas de su pañuelo. Después de haberlo bien retorcido y haberlo impregnado también con pólvora, prendió fuego en el extremo que quedaba colgando y se retiró apresuradamente para salvar su persona del grave riesgo que podía correr. La explosión no se hizo esperar. La piedra superior se levantó un instante por la incalculable fuerza del combustible, mientras que la piedra inferior voló en 1000 pedazos. Por la pequeña abertura que al principio había practicado, Dantes vio salir una multitud de insectos huyendo en todas direcciones y una culebra enorme, guarda de aquel camino misterioso. Rodó tras ellos y desapareció ocultándose en la maleza. Dantes se aproximó. La roca superior, falta ya de apoyo, se inclinaba sobre el abismo en cuyos bordes estaba colocada. El intrépido joven dio una vuelta alrededor de la piedra. Eligió el sitio por donde más vacilante se hallaba. Apoyó en el hueco su improvisada palanca y, semejante a Sísifo, empezó a empujar con toda la fuerza que le comunicaba el deseo. Removida de antemano por la explosión, vaciló un instante la enorme piedra. Dantes redobló sus esfuerzos. Parecíase Edmundo a uno de esos titanes que arrancaban de raíz las montañas para hacer la guerra al señor de los dioses. En fin, la roca cede, rueda, salta, se precipita y desaparece sumergiéndose en el mar. Con su falta deja al descubierto ante Edmundo un sitio circular en el que se veía una argolla de hierro engastada en medio de una piedra de forma cuadrada que se hallaba metida en tierra hasta su superficie. Dantes dio un grito de júbilo y de admiración. No podía esperar, a la verdad, que coronase su primer tentativa un éxito más feliz. Quiso continuar, pero sus piernas temblaban con tanta fuerza y eran tan violentos los latidos que sentía en el corazón que se vio precisado a detenerse. Sin embargo, este momento de duda tuvo solo la duración del relámpago. Edmundo introdujo la rama de olivo por la argolla, tiró con todas sus fuerzas y, desencajada la piedra, se levantó dejando ver con bastante comodidad la rápida pendiente de una especie de escalera que iba a confundirse en las tinieblas de una caverna subterránea. Cualquier otro se hubiera precipitado por aquel camino y hubiera prorrumpido en exclamaciones de alegría. Pero Dantes se detuvo, palideció y titubeó acerca del partido que le convendría seguir. «Veamos», dijo. «Obremos con prudencia».
Acostumbrado a la adversidad, no debo dejarme seducir por el imán de una idea quizá quimérica. La revelación de Faria puede que haya sido el fruto de un sueño, de una ilusión de su fantasía. El cardenal Espada jamás pensaría esconder en esa gruta tesoros de ninguna clase, y aun puede ser que jamás visitase los sitios en que me encuentro. Y si por ventura los visitó, si encerró en las entrañas de esa cueva que veo abierta bajo mis plantas el caudal que me legara el abate, César Borgia, el intrépido aventurero, el infatigable y sombrío pirata, acudiría después que aquél, y practicando las mismas operaciones que yo acabo de ejecutar, no habría dejado el menor vestigio del tesoro. Edmundo, hechas las reflexiones que anteceden, quedóse por un instante inmóvil, pensativo y con los ojos fijos en aquella abertura sombría y profunda. Sí, dijo, esta es una de las aventuras que habrá tenido lugar en la vida, mezcla de luz y tinieblas, de aquel real bandido. En esa cadena de extraños y misteriosos acontecimientos que componen la trama de su existencia, este fabuloso acontecimiento ha debido encadenarse insensiblemente a los demás. Sí, Borgia vendría aquí una noche con un hachón en una mano y la espada en la otra. Mientras que a 20 pasos de él, quizá al pie de esa piedra, 2 esbirros interrogarían la tierra, el aire y el mar, en tanto que su señor entraba en esa cueva como yo voy a hacerlo, sacudiendo las tinieblas con su brazo invencible y reluciente. Sí, pero ¿qué haría César Borgia con los esbirros a quienes inició en esa suerte en su secreto?, se preguntó Dantes. Lo que se hizo, se contestó sonriendo, con los enterradores de Alarico, que fueron sepultados con el cadáver. Y supuesto que al presente no debo seguir alimentando la menor sombra de esperanza, la continuación de esta aventura en que me veo empeñado es para mí un asunto de mera curiosidad y nada más. Y continuó inmóvil y meditabundo en el sitio en que se hallaba. Sin embargo, si llegó hasta aquí, replicó Dantes, si llegó a encontrar y apoderarse del tesoro, Borgia, el hombre que comparaba a la Italia a una alcachofa, que se la comía hoja a hoja, Borgia, digo, sabía emplear perfectamente el tiempo para haberlo perdido en volver a colocar esta piedra en su sitio. Bajemos. Entonces comenzó a descender con la sonrisa de la duda en los labios y murmurando esa última palabra de la sabiduría humana. Puede ser. Pero en lugar de las tinieblas que había esperado encontrar, en lugar de la atmósfera opaca y viciada, Dantes no vio sino un débil y azulado resplandor. El aire y la luz se filtraban no solamente por la abertura que acababa de practicarse, sino además por las grietas abiertas en las piedras invisibles por la parte exterior, y a través de las cuales se veía al azul del cielo, mezclado con las ramas de las encinas verdes y con las raíces espinosas de las zarzas. Después de algunos segundos de detención en aquella gruta, en que la atmósfera, más bien templada que húmeda, más bien odorífera que fétida, era a la temperatura de la isla, lo que la luz azulada que le comunicaba claridad era al sol. La mirada de Dantes, acostumbrada hacía tiempo a las tinieblas, pudo sondar hasta los rincones más lejanos de la caverna. Hallábase ésta formada de granito, y todos sus costados brillaban como si estuviesen matizados de finísimos diamantes. ¡Ay de mí!, se dijo Edmundo sonriéndose. He aquí sin duda todos los tesoros que dejaría el cardenal. Y he aquí también por qué el buen abate Faria, al ver en sueños estas paredes resplandecientes, concibiría las ricas esperanzas que alimentó hasta el postrer momento de su vida. Pero diciendo esto, se acordó Dantes de las palabras del testamento que sabía de memoria. En el ángulo más lejano de la segunda gruta, decía aquel. De consiguiente, era claro que Edmundo solamente había penetrado en la primera gruta, y le precisaba ahora buscar la entrada de la segunda. Dantes se puso a examinarlo todo y a calcular lo que debería hacer. Aquella segunda gruta, que aún no había descubierto, debía naturalmente seguir a la primera en dirección hacia el interior de la isla. Después de mirar una por una la unión de las piedras, fue a dar golpes en una de las paredes que le pareció debía ser aquella en que se hallaría dicha abertura, oculta para mayor precaución.
La espiocha resonó durante un momento, extrayendo de la roca un sonido mate cuya densidad hacía bañar de sudor la frente de Dantés. En fin, que al cabo de un rato pareció al perseverante minero que una porción de la pared de granito respondía por medio de un eco sordo y profundo a la llamada que le acababa de hacer. Aproximó su mirada ardiente a la pared y reconoció, con el tacto exquisito de un hombre acostumbrado al encierro por espacio de 10 años, lo que ningún otro hubiera quizá reconocido. Es decir, que debía haber en aquel sitio un hueco tapado. Sin embargo, a fin de no emplear un trabajo inútil, Dantés, que, como César Borgia, había aprendido a apreciar el valor del tiempo, tanteó los otros lienzos de pared con la herramienta, dio varios golpes en el suelo con la culata del fusil, removió la arena de los sitios que le parecieron más sospechosos, y no habiendo dado con lo que buscaba, se volvió hacia el pedazo de pared que despedía aquel sonido consolador. Llamó enseguida de nuevo y con mucha mayor fuerza que antes. Vio entonces una cosa singular. Y fue que a los golpes de la herramienta, una especie de mezcla formada con cal y yeso se desprendía de la pared y caía al suelo, dejando descubrir una piedra blanquizca y blanda muy fácil de taladrar. Se había tapado el hueco con piedras de distinta clase, cubriéndolas con dicha mezcla, y sobre ella se había procurado imitar el color y figura del granito. Dantés volvió al instante la herramienta a fin de continuar golpeando con la punta del cabo de la misma, y logró introducirlo como una pulgada en el muro. Allí era donde debía continuar su comenzada tarea. Por un misterio singular de la organización humana, al paso que se iban acumulando las pruebas que justificaban que Faria no se había equivocado y que por consiguiente debían alentar a Dantés, su corazón desfallecía cada vez más, dejándose llevar de la duda y cayendo casi en una completa desanimación. Esta nueva esperanza, que hubiera debido prestarle nueva fuerza, le arrebató la que aún le quedaba. La herramienta se le hizo tan pesada que tuvo que depositarla en tierra. Se limpió enseguida el copioso sudor que inundaba su frente y salió de la gruta, dándose a sí mismo por pretexto para ello el deseo de ver si alguien espiaba sus pasos. Pero en realidad, no por otra cosa, sino porque tenía necesidad de respirar al aire puro, pues sentía que se iba a desmayar. La isla estaba desierta, y el sol, que se encontraba en su cénit, parecía cubrirla enteramente con su mirada de fuego. A lo lejos, algunas barcas pescadoras abrían sus alas sobre el mar de un azul de zafir. Dantés no había tomado todavía ningún alimento, pero estaba bien distante de comer en semejante ocasión. Lo que hizo fue echarse un trago de ron y bajar de nuevo a la gruta con el corazón más tranquilo. La herramienta que poco antes le pareciera tan pesada se le hacía ahora muy ligera, levantándola del suelo como hubiera podido hacer con una pluma, y se puso otra vez a trabajar con un ardón inexplicable. Así que hubo dado varios golpes, advirtió que las piedras no estaban unidas entre sí con yeso, sino solamente colocadas las unas sobre las otras y cubiertas con la mezcla de que ya hemos hablado. De consiguiente, se apresuró a introducir el extremo de la herramienta en una de las junturas, y dejándose caer con todo su peso sobre el mango, vio con indecible alegría rodar la piedra y caer a sus pies. Edmundo no tuvo entonces otra cosa que hacer que seguir separando cada piedra de por sí, y cada una fue rodando y cayendo como la primera. Desde aquel instante podía Dantés penetrar por la abertura que acababa de descubrir, pero retardando el verificarlo por algunos momentos, alejaba, digámoslo así, el desengaño que quizá le tendría reservado la suerte, y no se veía abandonado tan pronto de la esperanza consoladora que le animaba. En fin, después de un nuevo pero corto instante de duda, se resolvió a ver el desenlace de tan singular aventura y pasó de la primera a la segunda gruta. Esta segunda gruta era más baja, más sombría y de un aspecto más tenebroso que la primera. El aire, que no penetraba en ella sino por la abertura practicada en aquel mismo momento, tenía ese hedor mefítico, propio de los lugares subterráneos, que Dantés había extrañado no advertir en la primera. A la izquierda del agujero había un rincón profundo y sombrío. Pero ya lo hemos dicho diferentes veces, para el ojo de Dantés no había tinieblas. De una sola mirada escudriñó la segunda gruta,
hallábase ésta vacía como la primera. El tesoro, si existía allí, estaría enterrado en aquel rincón sombrío. Había llegado la hora decisiva, el momento de una mortal angustia para Edmundo. Solo faltaba cavar 2 pies de tierra para ser feliz o para verse desgraciado. Sin detenerse a reflexionarlo, se adelantó resueltamente hacia el sitio referido y, como si hubiese sido asaltado de una resolución súbdita, empezó a remover el suelo con un ardor indecible. A los 5 o 6 golpes, el hierro de la herramienta resonó en su choque contra un cuerpo también de hierro. El ruido de cercana tormenta y la vista del rayo lanzado a sus pies desde las alturas no hubiera producido en el ánimo de Dantés un efecto tan súbito y terrible como el que experimentó al advertir aquel sonido inesperado. Púsose a cavar en el lado del sitio donde acababa de remover la tierra y encontró la misma resistencia, pero no el mismo sonido. «Es un cofre de madera con aro de hierro», exclamó. En aquel momento, una rápida sombra pasó interceptando por un instante el débil rayo de luz que en la gruta penetraba. Dantés dejó caer la espiocha en sus manos. Tomó el fusil, pasó por la abertura y se lanzó fuera de la gruta. Una cabra salvaje había saltado por encima de la primera entrada de la gruta y pacía algunos pasos de allí. Era esta, ciertamente, una bella ocasión para que Dantés se asegurase una buena comida, pero renunció a ella, temiendo que la detonación del fusil pudiera llamar la atención de los barcos pescadores que andaban por las aguas de la isla. Después de haber reflexionado un instante, desgajó varias ramas de un árbol resinoso, fue a encenderlas en el fuego, humeante aún, en que los contrabandistas habían hecho el desayuno, y volvió a penetrar en las grutas con una de las ramas encendidas en la mano a manera de antorcha. No quería perder el menor detalle de lo que iban a ver sus ojos. Arrimó la antorcha al agujero informe y a medio concluir, practicado en el rincón de la segunda gruta, y reconoció lleno de júbilo que no se había equivocado. Sus golpes habían alternativamente dado sobre el hierro y sobre la madera. Colocó la antorcha en el suelo y prosiguió la obra comenzada. En un instante quedó abierto un hueco de 3 pies de profundidad y 2 de ancho, poco más o menos, y Dantés pudo descubrir un cofre de madera de encina con un aro de hierro engastado alrededor del mismo. En el centro de la tapadera brillaban sobre una plancha de plata, que la tierra no había podido empañar, las armas de la familia Espada, que consistían en una espada colocada horizontalmente sobre un escudo de figura oval, como todos los escudos italianos, teniendo encima por remate del blasón un capelo cardenalicio. Todos estos objetos los reconoció Dantés fácilmente desde la primera ojeada, por habérselos oído explicar infinitas veces al abate Faria, hasta el punto de quedársele impresos en la memoria. No podía, pues, quedar la menor duda de que el tesoro estaba allí encerrado, porque para enterrar un cofre vacío ciertamente no se hubieran empleado tantas precauciones. En pocos instantes quedó el cofre libre de la tierra que le había cubierto, y Dantés vio aparecer sucesivamente la cerradura colocada en medio de la caja y las asas de los costados laterales, todo hábilmente cincelado. Dantés intentó suspenderla, pero inútilmente, pues era cosa imposible. Quiso abrirla, pero las cerraduras y las cadenas estaban cerradas. Aquellos fieles guardianes parecían resistirse con todas sus fuerzas a ceder el tesoro que encerraban. Entonces introdujo Dantés el pico de su herramienta entre el cofre y la tapa. Se dejó caer con todo su peso sobre el cabo del azadón, y la cubierta, crujiendo por todas partes, saltó en 1000 pedazos, quedando la caja completamente destapada. Una fiebre vertiginosa se apoderó al punto de Dantés, el cual, echando mano al fusil, lo armó y lo puso junto a sí. Al principio cerró los ojos como si quisiese preguntar al sueño si lo que tenía ante su vista era una realidad o una ilusión de su fantasía. Mas como el sueño huyese de sus párpados, abrió los ojos de nuevo y quedó deslumbrado con el aparato seductor de aquel magnífico hallazgo. 3 divisiones contenía el cofre. En el primero brillaban escudos de dorado reflejo. En el segundo, barras de oro y plata mal pulimentadas, pero colocadas en buen orden. Y, en fin, en el tercero, a medio llenar,
removió Edmundo a puñados los diamantes, las perlas y los rubíes, que al caer unos sobre otros, a manera de reluciente cascada, formaban un ruido parecido al que produce el granizo sobre los cristales. Después de haber tocado, palpado, enterrado sus manos en el oro y las pedrerías, se levantó Edmundo y salió precipitadamente de las grutas con toda la exaltación de un hombre que raya en la locura. Así que estuvo fuera, saltó sobre una roca desde donde podía descubrir el mar y no divisó nada. Hallábase solo, enteramente solo, con sus riquezas incalculables, inauditas, fabulosas, que de allí en adelante le pertenecían. ¿Pero soñaba o se encontraba despierto? ¿Era aquel un sueño pasajero o tocaba una magnífica realidad? Aunque tenía necesidad de volver a echar una ojeada sobre el misterioso cofre, conocía, sin embargo, que en aquel instante le faltaban las fuerzas indispensables para soportar una vista semejante. Apoyó un instante las dos manos en su cabeza como para evitar a la razón que se le escapase, y enseguida se lanzó a través de la isla sin seguir ningún camino, porque no los hay en Montecristo, sino atravesando la maleza, haciendo huir las cabras salvajes y asustando a los pájaros de mar con sus gritos y sus gesticulaciones. Enseguida, dando un pequeño rodeo, volvió al sitio de donde había partido, dudoso todavía de su felicidad, y precipitándose de la primera en la segunda gruta, se encontró de nuevo frente a frente de aquella mina de oro y de diamantes. Esta vez se dejó caer de rodillas, comprimiendo con ambas manos su agitado corazón y murmurando una súplica ininteligible dirigida a Dios únicamente. De allí a poco se sintió ya más tranquilo, porque desde entonces empezó a creer en su felicidad. Entonces se puso a contar su fortuna. Había, en primer lugar, en el cofre 1000 barras de oro y plata de 2 a 3 libras cada una. Después sacó del segundo hueco hasta 25.000 escudos de oro, que podían valer cada uno 80 francos, todos con el busto del Papa Alejandro VI y de sus predecesores. Habiendo advertido que aún quedaba por contar una gruesa suma de escudos dentro de la segunda división. Y por último, en la tercera era considerable el número de perlas y de diamantes, mucha parte de los cuales, montados por los mejores joyistas de la época en que se labraron, ofrecían un valor excesivo por el trabajo empleado en ellos, aun sin contar con su valor intrínseco. Entretanto, el sol se había ocultado en el horizonte, y la imperfecta luz del crepúsculo, yéndose en pos de aquél, acababa de ceder a su vez a las tinieblas de la noche. Temeroso Dantes de que alguien pudiera casualmente sorprenderle dentro de las grutas, se salió al momento de ellas sin soltar el fusil de la mano. Un pedazo de galleta y un poco de vino fueron su cena. Satisfecha esta imperiosa necesidad, tapó el agujero exterior de la gruta con la piedra, se acostó encima de ella y durmió así varias horas, cubriendo con su cuerpo la entrada de aquel lugar que ocultaba en su misterioso seno el más fabuloso tesoro de que se ha tenido noticia. Aquella noche fue para Dantes una de esas noches deliciosas y terribles a la vez, como las que ya había pasado 2 o 3 veces en su vida. Fin de la sección 24. Sección 25 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El desconocido. Jamás día ninguno había sido esperado por Dantes con tanta impaciencia. A sus primeros y sonrosados albores se puso en pie y trepó, como lo hiciera la víspera, sobre la roca más elevada de la isla, a fin de explorar las inmediaciones. Pero también, como la víspera, todo se hallaba desierto. Edmundo descendió entonces de aquella altura, levantó la piedra, bajó a la gruta, se llenó los bolsillos de cuantos diamantes pudieran contener, cerró el cofre del mejor modo que le fue dable, lo cubrió nuevamente con tierra, pateó ésta, y luego le echó arena encima, se salió de la gruta, cubrió la entrada con la piedra, echó sobre ésta otras piedras de diferentes tamaños, rellenó con tierra los huecos que formaban entre sí, esparció por todo aquel sitio una porción de hierba, plantó mirtos y arbustos, regó aquellas nuevas plantas a fin de que pareciesen más antiguas, puso un escrupuloso cuidado en borrar una por una
las muchas huellas de sus pasos impresas y hacinadas en aquellos alrededores, y después de practicar estas y semejantes precauciones, se puso a esperar con impaciencia el regreso de sus compañeros. En efecto, no aconsejaba ya la razón el que siguiese pasando el tiempo entretenido en mirar aquel oro y aquellos diamantes, ni que se quedase en Montecristo como un dragón vigilante de inútiles tesoros. Precisábale volver a la vida, entre los hombres, y tomar en la sociedad el rango, la influencia y el poder que dan en el mundo las riquezas, que es el primero y mayor medio de fuerza de que puede disponer la criatura humana. Los contrabandistas verificaron su regreso al sexto día. Dantes reconoció a lo lejos, en el porte y en la marcha, a la joven Amelia. Acudió inmediatamente a la playa y, dándose las apariencias de convaleciente, manifestó a sus compañeros, luego que hubieron desembarcado, que se encontraba, si no del todo, a lo menos más aliviado de su dolencia. A su vez, oyó él la relación de cuanto había acontecido a sus camaradas durante la ausencia de la tartana. Su expedición había tenido, es verdad, un buen resultado, pero apenas había sido depositado en tierra el cargamento, les llegó aviso de que un brick del resguardo, que se encontraba anclado en Tolón, acababa de salir del puerto y se dirigía sobre ellos. De sus resultas, habían tenido que hacerse a la vela con el enemigo a la vista, y sintiendo que Dantes, que sabía dar tanta celeridad al buque, no se encontrase a bordo para dirigirlo en semejante trance, pero merced a la noche y al haber doblado el cabo Córcega, habían al fin escapado a las miradas de su perseguidor. En suma, el viaje no había sido malo, y todos, especialmente Jacopo, sentían que Dantes no hubiese estado con ellos a fin de disfrutar una parte de las utilidades y ganancias que disfrutaran, parte que ascendía cada una a 50 piastras. Edmundo oyó todo esto con la mayor seriedad, y ni aun siquiera se sonrió al oír la enumeración de las ventajas que hubiera reportado si hubiera podido dejar la isla. Y como la joven Amelia no había venido a Montecristo más que para buscarlo, se embarcó aquella misma noche y siguió al patrón a Liorna. Así que nuestro joven héroe arribó a esta ciudad. Se fue a encontrar un judío a quien vendió en 25.000 francos cada uno de los 4 diamantes más pequeños que había traído consigo. El judío hubiera podido informarse de cómo un pobre marino se hallaba en posesión de unas alhajas de semejante mérito, pero tuvo buen cuidado de no meterse en tales averiguaciones, pues ganaba, a ciencia cierta, 1.000 francos lo menos en cada uno de los 4 diamantes. Al día siguiente, lo primero que hizo Edmundo fue comprar un barco nuevo, y se lo dio a Jacopo, añadiendo a este regalo 100 piastras, a fin de que pudiese tripularlo. Y sin más condición de que Jacopo había de ir a Marsella a saber noticias de un anciano llamado Luis Dantes, que vivía frente al paseo de Meillas, y de una joven que vivía en el pueblecito de los catalanes y a quien nombran Mercedes. Y Jacopo no sabía lo que le pasaba, y rehusaba dar crédito a cuanto sus ojos veían. Le parecía que todo aquello era un sueño. Edmundo contó entonces que se había hecho marino por una calaverada y porque su familia le negaba el dinero necesario para atender a su subsistencia, pero que al llegar a Liorna se había encontrado con la herencia de un tío que lo había dejado por heredero único de sus bienes. La educación esmerada de Dantes y la cultura de sus modales daban a esta relación un carácter de verosimilitud, que Jacopo no puso en duda un instante que su antiguo compañero le dijese la verdad. Por lo demás, como el tiempo del empeño de Edmundo a bordo de la joven Amelia había expirado ya, no vaciló Dantes en despedirse del patrón, el cual intentó al principio retenerle, pero habiendo sabido como Jacopo la historia de la herencia, renunció desde entonces a la esperanza de vencer la resolución de su entendido marinero. Al día siguiente, Jacopo se hizo a la vela para Marsella, debiendo desde este punto ir a reunirse con Edmundo en la isla de Montecristo. El mismo día partió igualmente Dantes sin decir a dónde iba, habiéndose antes despedido de la tripulación de la joven Amelia, haciendo un buen agasajo a cada uno de 6 individuos, y prometió al patrón comunicarle noticias de su paradero. Dantes se fue a Génova.
En el momento de su llegada, se estaba construyendo en el puerto un pequeño yate de orden de un caballero inglés que, habiendo oído decir que los genoveses eran los mejores constructores del Mediterráneo, había querido tener un yate construido en Génova. El inglés había ofrecido por el buque 40.000 francos. Dantes ofreció 60.000, con tal de que aquel mismo día le fuese entregado el barco. El inglés había ido a dar una vuelta por Suiza, mientras que le concluían su yate, y no debía volver hasta dentro de 3 semanas o un mes. De modo que el constructor calculó que tenía tiempo suficiente para formar otro barco igual al que tan ventajosamente vendía. Dantes llevó al constructor a casa de un judío, entró con él en la trastienda, y el judío contó y puso en manos del vendedor los 60.000 francos convenidos. El constructor ofreció a Dantes sus servicios para proporcionarle 2 o 3 marineros de tripulación, pero Dantes le dio las gracias diciendo que tenía por costumbre navegar solo, y que lo único que deseaba era que se hiciese en el camarote, a la cabecera de la cama, un armario o secreto que contuviese 3 separaciones secretas también. Enseguida dio las medidas del armario y de las divisiones, y a la mañana del inmediato día quedaron concluidos en los mismos términos que apetecía. 2 horas después salía Dantes del puerto de Génova, escoltado por las miradas de multitud de curiosos que anhelaban ver al caballero español, por tal se había vendido, que acostumbraba a navegar solo en los viajes cortos. Dantes cumplió su palabra y salió lucido de su empeño. Con la ayuda del timón, sin tener necesidad de soltarlo, hizo ejecutar al barco todos los movimientos que le parecieron convenientes. Los curiosos siguieron con la vista la pequeña embarcación hasta que no pudieron distinguirla, y entonces comenzaron entre ellos las disputas sobre el punto a donde se encaminaría el desconocido. Unos dijeron que a Córcega, otros que a la isla de Elba, estos que a España, aquellos que a África, pero a ninguno se le ocurrió nombrar la isla de Montecristo. Y sin embargo, a Montecristo era a donde se dirigía el intrépido Dantes. Poco antes de expirar el segundo día de navegación, arribó con felicidad a dicha isla. El yate era excelente velero. Habiendo recorrido la distancia que separaba del continente al desierto promontorio en poco más de 35 horas. Dantes había reconocido perfectamente toda la costa, y en vez de abordar en el sitio de costumbre, fue a dar fondo por el lado opuesto. La isla seguía desierta. Nadie parecía haber puesto la planta en ella desde que Dantes había partido. El recién llegado corrió presuroso al lugar de su tesoro. Todo estaba en la misma disposición en que lo había dejado. Al otro día por la noche, la inmensa fortuna de los Espadas había sido transportada a bordo del yate y encerrada en las 3 divisiones del armario secreto. 8 días más tuvo Dantes que esperar la llegada de su fiel amigo Jacopo. Durante ellos hizo maniobrar su yate alrededor de la isla, estudiándolo con el mismo cuidado que un jinete estudia su caballo. Al cabo de este tiempo conocía ya sus defectos y buenas cualidades, y Dantes se prometió corregir los unos y aumentar las otras. Al 8º día divisó una embarcación que venía hacia él a toda vela y reconoció al instante que era el barco de Jacopo. Puso una señal a la que Jacopo contestó, y 2 horas después la embarcación había fondeado junto al yate. El honrado marinero era portador de una respuesta en extremo triste a cada una de las preguntas hechas por Edmundo. El viejo Dantes había muerto. Mercedes había desaparecido. Oyó Edmundo con semblante sereno estas fatales nuevas, pero inmediatamente bajó a tierra, prohibiendo que nadie le siguiese. Al cabo de un par de horas volvió a bordo. 2 hombres de los de Jacopo pasaron al yate para ayudar la maniobra, y enseguida dio Edmundo la orden de enderezar la proa hacia Marsella. Dantes había previsto de antemano la muerte de su padre. Pero Mercedes, ¿qué había sido de ella? Dantes no podía dar instrucciones suficientes a un comisionado sin grave riesgo de divulgar su secreto. Además, había otras muchas noticias que deseaba adquirir, y para cuyo efecto solo se fiaba de sí mismo. El espejo le había enseñado en Liorna que no corría el peligro de ser conocido,
y por otra parte contaba entonces con todos los medios necesarios para disfrazarse bajo diferentes apariencias. Una mañana, pues, seguido el yate de la barca de Jacopo, entró impávidamente en el puerto de Marsella y se detuvo enfrente del mismo sitio en donde aquella noche de fatal memoria había sido embarcado Edmundo para ser conducido al castillo de If. No le fue posible evitar un estremecimiento involuntario cuando, en la falúa de Sanidad, vio dirigirse hacia él un gendarme. Pero Dantés, con el aire de perfecta seguridad que había llegado a adquirir, le presentó un pasaporte inglés, sacado en Liorna, y bajó a tierra sin ninguna dificultad. El primer objeto que se ofreció a los ojos de Dantés apenas puso el pie en la Kennebier fue uno de los antiguos marineros del Faraón. Aquel hombre había servido bajo sus órdenes y parecía que se encontraba en aquel sitio para tranquilizar a Edmundo acerca del cambio que había experimentado su fisonomía. Dirigióse, pues, hacia el marinero resueltamente y le hizo diferentes preguntas a las que respondió el hombre sin dar en lo más mínimo a entender, ni por sus palabras ni por su fisonomía, que se acordaba de haber visto en su vida al que le dirigía la palabra. Dantés se despidió del marinero dándole una moneda en señal de agradecimiento por sus noticias, pero no bien echó a andar cuando advirtió que el buen hombre iba corriendo tras de él y llamándole con repetidas instancias. «Perdonad, caballero», dijo el marinero, deteniendo a Dantés, «pero sin duda os habéis equivocado. Habéis creído darme una moneda de 20 sueldos, y lo que me habéis dado es una pieza de 5 francos». «En efecto, amigo mío», dijo Dantés, «me había engañado. Pero como vuestra honradez es acreedora de una recompensa, hacedme el favor de aceptar esta otra para que bebáis a mi salud con vuestros camaradas». El marinero quedó tan aturdido de resultas del regalo que se le hacía que ni aun siquiera se le ocurrió dar las gracias al desconocido, y lo miró alejarse diciendo: «Será algún nabá que llega de la India». Dantés continuó su camino. Cada paso que daba oprimía su corazón con una emoción nueva. Todos los recuerdos de su niñez, recuerdos indelebles, constantemente presentes a su memoria, estaban allí y le salían al encuentro en cada esquina y cada sitio de los que iba recorriendo. Al llegar al extremo de la calle de Noailles y al distinguir la alameda de Meillán, sintió doblársele las rodillas y poco faltó para que le cogiese la rueda de un carruaje que a la sazón atravesaba por allí. En fin, llegó hasta la casa en que había habitado su padre. Las enredaderas y las capuchinas habían desaparecido de la ventana en que otras veces la venerable mano del anciano las cuidaba con tanto esmero y perseverancia. Dantés se apoyó contra uno de los árboles del paseo y permaneció algún tiempo pensativo y mirando sin pistañear los últimos pisos de aquella humilde casa. En fin, al cabo de un rato se adelantó hacia la puerta, atravesó el umbral, preguntó si habría allí alguna habitación desocupada, y aun cuando le dijeron que todas se encontraban alquiladas, insistió con tanto empeño en el deseo de visitar el 5º piso, que el portero se vio en la precisión de subir y pedir permiso de parte del recién llegado a los que lo ocupaban para ver las 2 piezas de que se componía. Las personas que moraban en aquel piso tan reducido eran un joven y una joven que acababan de casarse hacía 8 días solamente. Al ver a estos jóvenes esposos, dio Dantés un profundo suspiro. En cuanto a lo demás, nada había allí que pudiera recordar a Dantés el departamento de su padre. Todos los muebles viejos, aquellos amigos de la infancia de Edmundo, presentes siempre a su memoria, habían desaparecido en su totalidad. Las paredes tan solo eran las que no habían variado. Dantés se volvió hacia el rincón en donde estaba la cama que ocupaba el mismo sitio que la del antiguo inquilino, y a pesar del esfuerzo que hizo para contenerse, sus ojos dejaron escapar algunas lágrimas. Recordaba que en aquel rincón era donde tal vez el anciano había debido expirar nombrando a su hijo. Los 2 jóvenes observaban admirados a aquel hombre de frente severa, y por cuyas mejillas se deslizaban gruesas lágrimas, sin que su semblante se arrugase en un solo instante. Pero como todo dolor trae siempre consigo cierta especie de carácter respetuoso, los jóvenes no se atrevieron a dirigir ninguna pregunta al desconocido. Contentáronse con retirarse un poco para dejarle llorar a sus anchuras, y cuando se marchó le acompañaron hasta la puerta, manifestándole que podía volver cuando quisiese,
y que su pobre casa le sería constantemente hospitalaria. Al llegar al piso de más abajo, que era el cuarto, se detuvo Edmundo delante de otra puerta y preguntó si continuaba viviendo allí el sastre Caderousse, pero el portero le contestó que el hombre de quien hablaba había dejado el oficio, y en la actualidad tenía a su cargo, en el camino de Bellegarde a Beaucaire, la venta del puente de Gard. Bajó Dantes, preguntó por la morada del propietario de la casa de la Alameda de Meillan, se dirigió a ella, hízose anunciar al mismo bajo el título de Lord Wilmore, que era el nombre y título que indicaba su pasaporte, y le compró dicha casa por la suma de 25.000 francos, es decir, 10.000, cuando menos, más de lo que valía. Pero Dantes habría dado por ella, aunque fuese, 500.000 a trueque de adquirir su propiedad. Aquel mismo día se notificó a los jóvenes inquilinos del último piso por el escribano que habíase hecho la escritura de venta de la finca, que el nuevo dueño de ella los dejaba en libertad de elegir otro departamento de la casa, sin aumentar de ningún modo el alquiler, con tal que le cediesen las 2 habitaciones. Este extraño suceso ocupó por más de 8 días la atención de todo el vecindario de la Alameda de Meillan, dando lugar a que se formasen 1000 conjeturas, de las cuales ninguna resultó exacta. Pero lo que sobre todo produjo más admiración fue el haberse visto, la misma noche del día en que el desconocido había entrado en la casa de la Alameda de Meillan, pasear a éste por el barrio de los catalanes, y entrar en una miserable casucha de pescadores en donde se detuvo más de 1 hora para adquirir noticias de muchas personas que habían muerto o que habían desaparecido hacía más de 15 o 16 años. A la mañana siguiente, los moradores de la casita en que había entrado para hacer todas esas preguntas recibieron en recompensa de tal favor una barca catalana nueva, provista de un par de redes para pescar. Bien hubieran querido aquellas pobres gentes haber manifestado su agradecimiento a su generoso bienhechor, pero el desconocido no les dio lugar de verificarlo, pues alejándose con precipitación, se le había visto, después de dar algunas órdenes a un marinero, montar a caballo y salir de Marsella por la puerta de Aix. Fin de la sección 25.